Bienvenidos a un nuevo video. Hoy abordaremos un tema muy importante. Aprenderás cómo se identifican los elementos que componen un triángulo y cómo se clasifican. Espero que este material te sea de gran ayuda. Antes de comenzar con esta explicación, quiero invitarte a apoyar este contenido con un like y a suscribirte al canal para más videos de matemáticas. Un triángulo es una figura geométrica plana formada por tres puntos no colineales llamados vértices. Los puntos no colineales son aquellos que no están alineados en una misma recta. Por lo tanto, cuando los tres puntos no son colineales, al unirlos con segmentos, se forma una figura geométrica cerrada con tres lados, que es precisamente un triángulo. Esto nos permite definir que un triángulo es una porción del plano limitada por segmentos de recta. Podemos expresar los segmentos AB, BC y CA como los lados del triángulo respectivamente. Sin embargo, para simplificar la notación, podemos denominar estos lados con letras minúsculas A, B y C, las cuales corresponden a los lados opuestos a los vértices A, B y C, respectivamente. Recuerda que los vértices siempre se representan con letras mayúsculas. Los ángulos internos de un triángulo son las aberturas formadas por dos lados consecutivos que se encuentran en un vértice común. En nuestro triángulo representativo, el ángulo alfa corresponde al vértice A, el ángulo beta al vértice B y el ángulo teta al vértice C. En esta clase utilizaremos el ángulo teta para mostrar que es posible trabajar con cualquier notación de ángulos en triángulos. Por lo tanto, para este triángulo ABC tenemos 9 elementos, 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos internos, los cuales podemos llamar simplemente ángulos. Con esto obtenemos la definición completa de un triángulo. No obstante, los ángulos adyacentes a los ángulos internos se denominan ángulos externos. Un ángulo externo es aquel que comparte un lado con un ángulo interno del triángulo y se forma al prolongar uno de los lados del triángulo más allá del vértice. Por lo tanto, en un triángulo, cada ángulo interno y su ángulo externo adyacente forman un ángulo llano, es decir, suman 180 grados, y por eso se dicen que son ángulos suplementarios. Recuerda que en el canal tienes más contenido relacionado sobre los triángulos y la trigonometría. Te dejo arriba el enlace a esos videos para que puedas seguir practicando. Ahora demos paso a la siguiente sección, en la que hablaremos de la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos maneras, según sus lados y según sus ángulos. Primero conoceremos la clasificación según sus lados. Dependiendo de la medida de sus lados, un triángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Un triángulo es equilátero si los tres lados tienen la misma medida. Para nuestro triángulo representativo, podemos decir que los lados A, B y C tienen la misma longitud. Continuando, un triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud. En nuestro ejemplo, los lados A y C son iguales. El tercer lado, llamado base y representado por B, tiene una longitud diferente a los otros dos lados. Y por último, tenemos el triángulo escaleno, que se define como un triángulo cuyos tres lados tienen medidas diferentes. Antes de hablar de la clasificación de los triángulos según sus ángulos, es importante complementar como información básica los ángulos internos que componen cada uno de estos tipos de triángulo. En un triángulo equilátero, los tres ángulos internos son iguales. Por lo tanto, cada uno de estos mide 60 grados. En un triángulo isósceles, los dos ángulos opuestos a los dos lados de igual longitud también son iguales y se les llaman ángulos de la base.
El tercer ángulo, en cambio, es diferente. Y en un triángulo escaleno, los tres ángulos son de distinta medida. Ahora hablaremos de la clasificación de los triángulos según sus ángulos internos. Dependiendo de la medida de sus ángulos internos, un triángulo puede ser rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto, es decir, de 90 grados. El lado opuesto a este ángulo se llama hipotenusa, y los dos lados que forman el ángulo recto se denominan catetos. En cambio, un triángulo acutángulo es aquel que posee tres ángulos agudos. Es importante recordar que un ángulo agudo es menor de 90 grados. Por lo tanto, un triángulo equilátero siempre es acutángulo, ya que sus tres ángulos son agudos. Sin embargo, un triángulo isósceles o escaleno también puede ser acutángulo, siempre que sus características geométricas permitan que los tres ángulos internos sean menores de 90 grados. Por último, un triángulo obtusángulo es aquel que posee un ángulo obtuso, es decir, un ángulo cuya medida es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Espero que esta explicación te haya sido útil. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.